La política tiene dos grandes componentes, uno diría, en el transcurso del arranque de esta semana. El primero, naturalmente, es la decisión que comunica ayer Mauricio Macri, que lo hace a través de las redes sociales. Cristina Fernández de Kirchner había hecho lo mismo en 2019. En aquel momento sorprendió diciendo que iba a ser la vice de un candidato que nadie tenía en sus planes, Alberto Fernández. Macri parece un poco más previsible en ese sentido, diciendo que efectivamente él no va a ser el candidato de este segundo tiempo, que de todas maneras ya venía graficando ante los propios y en determinados momentos en los últimos meses había sido mucho más visibles, que ese segundo tiempo tenía que ver con el cambio, no necesariamente con él, con la idea de cambio, de un clima de época, que es un poco a lo que se aferró el propio Mauricio Macri en las explicaciones que dio ayer aquí, entre otras cosas, con el propio Luis Majula, quien pidió, a través del cual pidió que los que lo siguen no se ofendan, no se enojen. Él se jactaba de estar contento por haber vencido a su ego, a las ganas de ser, que probablemente en una parte de sí también tenga. Es cierto que se exponía a múltiples riesgos y a la decisión, o mejor dicho, a la profundización de lo que se conoce como grieta en la Argentina. La idea es que Macri movió primero y esto desencadena una serie de movimientos a un tiempo todavía muy lejano del cierre de listas, que van a ser inscriptas el 24 de junio en la Argentina para las PASO a nivel nacional, o sea, casi dentro de 3 meses. Hoy es 27 de marzo. Y ahí queda el primer interrogante, si Macri tomó en tiempo y forma la decisión para ordenar, o vio que el desorden empezaba a ser tan mayúsculo que él tenía que tomar una decisión anticipando los tiempos para que no se desmadre. Es probable. Macri habló, el spot lo grabó el viernes por la tarde en su casa en Acasuso. Después de algunos intentos, finalmente observó el último que le había gustado en términos personales y decidió dejarlo. Lo sabían muy pocos de su entorno, Fernando Andrés, Darío Nieto, no muchos más. Lo guardaron bajo 7 llaves. A María Eugenia Vidal le comunica cuando se despide en su casamiento que finalmente, eso fue a última hora del sábado por la noche, a la primera hora del domingo, que en un rato a la mañana iba a dar a conocer su decisión. No le dijo cuál iba a ser. Y después habló, incluso antes de que eso se dé a conocer, habló con la propia María Eugenia Vidal. Fue con la única que habló su decisión. El resto se enteró, Horacio Rodríguez Larreta en Tabac, Patricia Bullrich desayunando. Se enteraron de la decisión de Macri. A partir de allí todos salieron rápidamente a hacer las primeras alocuciones. En todos los casos, todo el mundo dando cuenta de que Macri había tomado una decisión acertada, o que en su defecto lo engrandecía, que le daba un rol más importante dentro de la construcción de la coalición. Macri había algo conversado muy por arriba con Ernesto Sanz la semana pasada sobre todo esto, otro de los fundadores de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en aquel momento, en 2015, con quien no tenía un trato fluido, pero con quien hablaba de vez en cuando, y encontró allí también alguna explicación a esa decisión que ya Macri venía pergeñando en su interior. Efectivamente, Macri mueve primero y deja el espacio para ir por las ideas y probablemente para quedarse con el poder de veto en la de mínima, aún buscando la imposición en la de máxima. Jorge Macri en la ciudad, por ejemplo, con un Rodríguez Larreta que ahora tiene que hacer equilibrio en un lugar en donde le había prometido y garantizado al radicalismo y al Lustó en particular una interna en igualdad de condiciones con el candidato del PRO. Para lo cual empieza a sonar cada vez con más fuerza la idea de hacer elecciones concurrentes. Esto es que en un cuarto oscuro votes los candidatos a nivel nacional y en otro cuarto oscuro, en otra sala, contigo enfrente, votes con una papeleta, una boleta a los candidatos de la ciudad. Jefe de gobierno porteño, legisladores y comuneros. En consecuencia, no iría acoplada a ninguna boleta nacional ninguno de los candidatos de la ciudad. Y ahí podrían aflorar varios, inclusive, no siquiera 2. Quizás Republicanos Unidos podría poner alguno. López Murphy en principio se estaría bajando de esa idea para acompañar a Patricia Bullrich, para ser parte de sus equipos técnicos. Quizás con alguna candidatura a diputado nacional, no se sabe, porque resta dilucidar cómo va a ser esa PASO, si es que finalmente se cumplimenta en el PRO. En principio entre 3, veremos si quedan 2, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich. Así que Macri mueve primero, probablemente fruto de que todo se estaba
corriendo demasiado en la interna de Juntos por el Cambio y que ya mucho de lo complementario empezaba a ser opuesto. Yo creo que eso es lo que más complejidades le traía a ese colectivo. En el radicalismo todavía no terminaron de digerir cuál es la jugada final del propio Mauricio Macri. Carrió dice que ella mantiene la candidatura presidencial. Está observando que Macri quiere imponer a Jorge y ella defiende a Quirós. Y por lo tanto entiende que esa decisión lo tiene que tener la coalición cívica como protagonista para defender la eventual candidatura de Fernán Quirós, que no pasa el filtro del propio Mauricio Macri, que sí en todo caso está mucho más cerca de la propia ministra Soledad Acuña de Educación, que por ahora además sigue firme en su idea de ser jefa de gobierno de la ciudad o eventualmente estar en la fórmula. Veremos. Lo cierto y lo concreto es que con esta decisión el tablero político se mueve. Y se mueve también para el oficialismo, por efecto espejo. Muy curioso leer ayer que la primera reacción de Alberto Fernández, más allá de que lo desmientan, es, bueno, con esto espero que se corra Cristina, su vicepresidenta, en ejercicio de la presidencia en la Argentina, hoy, con la firma y la lapicera. O la reacción del kirchnerismo, diciendo, bueno, después de esto se tiene que correr Alberto, para justamente darle competitividad al espacio del Frente de Todos. Un espacio que no tiene un candidato único, que todavía está discutiendo quién puede ser la mejor expresión o más competitiva. Para los gobernadores, esa idea de más Aguado de Pedro para hacer equilibrio como fórmula electoral para contemplar a todos, tiene un límite que es la realidad y la inflación y en todo caso la gestión económica del propio Massa. Scioli siempre está listo, pero eso lo fogonea Alberto Fernández como para a dos bandas generar algún tipo de discusión y esmerilar a tanto el kirchnerismo duro como el propio Massa, el principal adversario incluso del propio Scioli, ya desde hace mucho tiempo. En el medio, Guado de Pedro dice, ¿por qué no yo? Otros sostienen que quizás Cristina la sorpresa la ponga diciendo que Kicillof es su candidato a presidente, para retener mejor que nadie el voto del kirchnerismo más duro. Y quizás ella correrse a la provincia de Buenos Aires, no lo sé. En todos los casos, este tablero empezó a tener movimientos. No fue el oficialismo, fue la oposición, a través de la decisión de Macri, pero le tendrán que seguir muchas otras. Y esas otras yo tengo a pensar que no van a ser ni esta semana ni la que viene. Que el orden solo va a ser fruto de cómo se tamicen las cosas en las próximas 8 semanas. Esto es hasta fines de mayo. Por lo tanto, me da la impresión que ahora viene un juego de especulaciones, operaciones cruzadas monumentales. En el medio aparece Milei, cuya lectura me da la impresión de algún sector es, cuidado que sin Macri en cancha y eventualmente sin Bullrich, hay un votante que puede apuntalar las chances de Milei. Y Milei se siente envalentonado y hizo un encuentro con fiscales de todo el país para garantizar lo que hoy todo el mundo le indica como más flojo, que es su estructura, su capacidad de fiscalización a lo largo y ancho del país, su territorialidad, su capacidad de controlar la boleta, de llevarla a cada uno de los lugares y las escuelas, su falta de logística en un armado que además deja mucho que desear a la luz de lo que Milei expresa electoralmente y las alianzas que ha podido cosechar. Y es esta la foto, la postal que generó y gestó el día sábado, el día previo a la decisión de Milei, donde está Victoria Villarruel, donde está su hermana, donde está Ramiro Marra, pero donde están también Ricardo Bussi, donde está Olmedo, que va a ser candidato a diputado en Salta, el que ya fue diputado nacional, Romina Díez en Rosario, faltará tal vez Amalia Granata, quizás, veremos. Y ahí están las expresiones. Milei dice en un video algo que dejó trascender las redes al estilo de la campaña que hace Milei. Nosotros los votos los tenemos, lo que tenemos que garantizar es contarlo. Pongamos eso porque me da la impresión que dispara lo que viene a renglón seguido en un sector minoritario en principio de dirigentes que veían que Macri aplacaba todo esto y sin Macri esto puede crecer. Esto fue lo primero que trascendió tras ese encuentro de parte de Milei. Lo más interesante es que hoy, si la elección fuera de los sub-40, hoy ganaríamos en primera vuelta. Resulta fundamental que nos organicemos
que nos organicemos para cuidar los votos, que trabajen en la fiscalización. Tenemos que cuidar los votos porque los votos están. Lo que necesitamos es cuidarlos. Si no queremos seguir siendo esclavos, defendamos la libertad, defendiendo nuestros votos en las urnas. Allí estaba parte de lo que transmitió Milei, insisto, en esta primera movida que es la de Macri. Y el segundo hecho es, más breve, el tema de cómo el gobierno va a la búsqueda del consenso nuevo de Washington, entre comillas. La idea de abrazarse a Washington para intentar sostener la transición en términos económicos. Alberto Fernández con Biden, lo acompañará Massa, será el miércoles. Pero además el jueves va al encuentro con Kristalina Georgieva, mano a mano el propio Sergio Massa, no estaba en agenda. Todo esto para rediseñar las metas, previo a lo que el board del Fondo Monetario Internacional todavía no definió, que es lo que técnicamente le validaron, pero políticamente todavía no acordaron, respecto a la revisión de metas del cuarto trimestre del año pasado. Y por lo cual la Argentina la semana pasada debió pagarle al fondo, hicieron un waiver, es decir, dijeron, bueno, hasta que el fondo no lo trate, eso que no lo paguen, total lo que va a llegar les va a servir para eso y para pagar algunos vencimientos que tienen durante el transcurso del mes de abril. Ahora, todo eso no se concreta, entonces va Massa, porque yo creo que el waiver que tiene que pedir para el primer trimestre no solo es de reservas, que además no sé si alcanza con lo que pidió, de hecho no alcanza, le voy a mostrar por qué, y tampoco con el acuerdo fiscal, porque 98% de la meta se la consumieron en los primeros 2 meses del año, de esa meta trimestral, con lo cual va con un ritmo de gastos como el que tiene el gobierno, efectivamente incumplirla, más allá de la creatividad contable que pueda imprimirle. Entonces, dicho esto, me da la impresión que van a la idea de buscar un salvataje. Si no hay acá agua en esa pileta imaginaria en Washington, va a ir a China. Y la amenaza, de hecho, para ir a Washington es, miren que si no voy a China, geoestratégicamente el adversario de Estados Unidos en cualquier lugar del planeta, aquí en cualquier lugar del mundo. De hecho, estuvo con el embajador chino hace poco, el propio Sergio Massa, lo contábamos aquí. De hecho, está invitado para ir en mayo a China. Pendientes en la Argentina hay licitaciones como las del 5G, donde Estados Unidos quiere que haya una empresa norteamericana, China quiere que haya una empresa china. O sea, se está discutiendo ya en otro nivel. Y en ese contexto parece casi la única carta de la Argentina para pedir más perdones. En tren de no poder tener soluciones. Por lo menos en el corto plazo. Menos en el contexto de la peor sequía de los últimos 20 años. La peor de los últimos 20 años. Con una sangría en el Banco Central que además no cesa. Y que hoy continuó, y en un minuto también se lo vamos a estar contando con Elio.